una tumba que por más de 2000 años ha estado vacía y seguirá vacía. En Jerusalén se han encontrado cientos de excavaciones. En cada excavación se encuentran osamentas. Se ha encontrado la osamenta, dicho sea de paso, hace unos años atrás, de un hombre que fue el encargado, o uno de los tantos encargados de llevar a Jesús a la cruz. Hablo del sumo sacerdote Caifás. Está su osamenta en un relicario pequeño. Dice en el hebreo antiguo: estos son los restos de Caifás, sumo sacerdote. Este hombre fue uno de los pioneros o los encargados de llevar ante Pilatos a Jesús y de decirle que le crucificaran. Los estudiosos dicen que Caifás posiblemente murió a sus 60 años de edad. Eso es lo que han logrado determinar. El punto no es a qué edad murió, el punto es que está ahí está su osamenta. La osamenta de Caifás se conoce. Hay algunos que han creído haber descubierto incluso rastros de Pilatos, aquel hombre que se lavó las manos y se dio que Jesús fuera crucificado. Ahí están las osamentas. Están las osamentas de los discípulos. Están las osamentas de las mujeres que caminaron con Jesús. La única osamenta que no se ha encontrado es la osamenta de aquel que se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Más antes, lo único que se encuentra es un hueco en la roca. Una roca que había sido abierta para recibir el cuerpo de un hombre muy rico, para recibir el cuerpo de uno de los sumos sacerdotes o de los grandes conocedores de la palabra de aquel entonces. Pero esa tumba no recibió a ese hombre. Esa tumba, por lo contrario, fue dada para un Jesús de Nazaret que estaba en una cruz y yacía ahí. Pero al tercer día, no solamente cuenta la Biblia, testigos, más de 500 cuentan que Él se levantó de la muerte, aleluya. Y esa tumba está vacía. Ese hueco en la roca está vacío. La piedra que la cubría ya no existe. Se movió, se quitó. Solo hay un testigo frío, pero vacío, de que un día, por 3 días, un cuerpo ahí padeció, pero ya no está. Alguien me decía: pastor, pero también la tumba de Lázaro posiblemente se vació, pero nuevamente fue llenada, porque Lázaro, aunque fue resucitado por el poder del Hijo de Dios, después conoció la muerte. Y si bien es cierto, él se levantó, él murió. El niño que fue resucitado por Jesús se levantó y murió. El niño que fue resucitado por el profeta Elías se levantó, pero luego conoció la muerte. Pero por más, le repito, de 2000 años, aquel que se levantó no volvió a ver muerte, no volvió a conocer el hueco frío que yacía aquel cuerpo inánime. Oh no, más antes dice la Biblia que se levantó en el poder de Dios y que hoy vive y vive para siempre. Esta mañana quiero hablarles de 5 cosas que me hablan de esa tumba vacía. En primer instante o en primera instancia, una tumba, la tumba vacía, la tumba en Jerusalén vacía me dice, me grita, me habla que Cristo está vivo, que el cuerpo que ahí sepultaron ya no está, no porque lo movieron, Él se levantó, Él vive. La vida de Cristo, su resurrección me grita la victoria de la luz sobre las tinieblas. Satanás fue pisoteado, la culebra fue pisoteada, lo profetizado en Génesis se cumplió. Si bien es cierto, la culebra golpeó el calcañar de Jesús, Jesús la majó, la cabeza fue reventada, aleluya. La tumba vacía me grita de un Cristo resucitado, me grita de un Cristo vivo, me grita de victoria, me grita del Dios de la victoria. Una tumba vacía ya en Jerusalén no solo me dice que Cristo está vivo, me dice que la promesa que Cristo había dicho, la promesa que Cristo había dicho sobre su resurrección se cumplió. Cuando Jesús caminaba en la tierra,
Cuando Él habitó entre nosotros por 3 años, ministró y compartió el evangelio y habló del reino de Dios que había venido. En una ocasión, la semana en donde Él bajó a Jerusalén para ser crucificado, esa misma semana, dice la Biblia que entró en el templo y tomó un látigo, tomó unos mecates y comenzó con mucho celo divino a echar cambistas, hombres que habían cambiado el concepto de la iglesia, que habían cambiado el concepto del por qué y el para qué de la iglesia, y los echó. El celo de la casa del Señor lo consumía. Ante esto, algunos sacerdotes se indignaron y le preguntaron con qué poder hacía eso, con qué autoridad. Jesucristo, después de decirles, después de confrontarlos, dijo una palabra increíble. Él dijo: ¿cuál es el problema? Destruyan el templo y en 3 días lo levantaré. Los hombres en la carne no entienden cuando se hablan cosas del Espíritu, porque la carne no entiende a lo del Espíritu. Jesucristo no estaba hablando, como Juan después alega, del edificio. A Jesús no le interesa levantar una iglesia de piedra o de roca o de ladrillo o de tabla o de madera. Él hablaba de Él, que es la iglesia misma. Él es la iglesia, Él es el templo. En 3 días Satanás creyó destruir la obra redentora. Por 3 días Satanás creyó destruir la obra redentora de Cristo. Satanás y todos sus demonios hicieron fiesta y dijeron: la obra de la salvación se ha truncado, la truncamos. Pero al 3er día el templo fue levantado, aleluya. Él lo profetizó, Él lo dijo, Él lo había decretado, Él lo había declarado. Juan capítulo 2 nos cuenta de esa historia. Destruid este templo, yo en 3 días lo levantaré, aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que en Él se puede confiar, porque Él cumple lo que Él promete, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, santo el que vive. El templo se levantó, la iglesia está edificada, la iglesia sigue salvando. Lo que Lucas un día decretó, lo que el evangelio de Marcos un día alegó, lo que el evangelio de Juan un día nos narró, se está haciendo, es realidad. Jesucristo llegó y levantó aquel pergamino y leyó al profeta Isaías y dijo: es ahora el tiempo de la iglesia. Por más que Satanás quiso destruirlo, yo esta mañana me levanto después de más de 2000 años y grito con toda mi garganta: sigue siendo el tiempo de la iglesia. Él está vivo, Él es la iglesia. ¿De qué me habla una tumba vacía? Me habla de que está vivo. Me habla de que Él cumplió lo que Él había prometido. Pero también me habla que Jesucristo es Dios. Me habla de su deidad. Lo he enseñado, lo he compartido. Desde los miércoles en este lugar hemos gritado repetidamente: Jesucristo es Dios. Jesucristo no es un Dios de grado inferior. Jesucristo no es un Dios creado por otro Dios. Él es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 lo declara, lo grita, lo pone, lo apunta. Cuando dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. No le sumes, no le restes, no le divides. Eso es tinta negra en un papel blanco. Que el que tiene ojos para ver, que vea. Que el que tiene entendimiento, que entienda. Jesucristo es Dios. Él es Dios poderoso. Su resurrección me lo decreta. El que Él se levantara de la tumba me lo dice. El que Él siga vivo, esté intercediendo, abogando, le grita a usted y me grita a mí y le grita al infierno mismo que Él es Dios. Los escépticos dicen que es un Dios de grado inferior. Los escépticos dicen que no cabe en la razón la Trinidad. Hermano, no entienda con la mente lo que es del Espíritu. Tome por fe lo que viene del Señor, lo que viene de lugares espirituales. Él es Dios. Él será Dios y seguirá siendo Dios por siempre y para siempre. Esa tumba vacía le grita a los escépticos, le grita a los científicos, le grita a todo el mundo
que no quiere aceptar. Óigame, soy Dios, dice el Señor. Y cada vez que miren esa tumba vacía, así lo quieran o no lo quieran recibir, en sus caras golpeará esta verdad: Jesucristo es Dios y es Dios grande y poderoso. Aleluya. Romanos capítulo 1, versículo 14. Ahora es Pablo que dice: el Señor fue declarado Hijo de Dios con poder. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le levantó, le resucitó de los muertos. Pablo le grita a los romanos: por su resurrección decretamos: Jesucristo es Dios. Aleluya. Es Dios y es Dios poderoso. Él es un Dios hermoso. Su resurrección, hermano, amigo, es un sello de su deidad. Su resurrección es un sello de su deidad. Él es Dios. Él es Dios de poder y es Dios de autoridad. Aleluya. Si digo que es Dios, tengo que entender que Él es un Dios poderoso y que es un Dios que tiene autoridad. Cuando Él se levantó, cuando Él caminó, cuando se le presentó a Pedro, cuando se le presentó a las mujeres, cuando llegó donde aquel que no quería creer y le dijo: mete tu dedo en mi costado, y cayó rendido aquel discípulo, decretando: tú eres Señor y eres Dios. Les dijo a sus discípulos: por lo tanto, ¿qué? Porque me levanté de los muertos. Por lo tanto, ¿qué? Porque soy Dios. Por lo tanto, ¿qué? Porque hay una tumba vacía. Por lo tanto, dijo, se me ha dado todo poder y toda autoridad. Es la autoridad de la resurrección. No hay demonio que no se pueda sujetar al nombre de Dios, porque Él es Dios. Porque Él es el Dios poderoso. Él está por encima de Satanás. Él está por encima de todo demonio que esté habitando el infierno o ande dando vueltas por este mundo. Él es Dios. Todo espíritu que le es contrario tiene que sujetarse al Dios único, al verdadero, al alfa y el omega, al que es principio y fin, porque Él es Dios, Él es deidad. Mateo capítulo 28, versículo 18 lo pone tan claro. Y se acercó Jesús y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en ¿dónde? Y en la tierra. Él es Dios. No tenga duda, no meta duda en su mente. Jesús es Dios, Dios verdadero, único, suficiente, Dios grande y temible. Aleluya. Todo poder, dijo Él, toda autoridad me ha sido dada. Y el versículo 19 decreta una verdad para su iglesia, porque Él es Dios y su iglesia es de Él, es su novia, es su amada. Él es la cabeza de este precioso edificio. No ladrillo, no piedra, le digo, edificio espiritual, en donde usted y yo ahora somos partícipes de Él. Aleluya. Él dijo: porque soy Dios, porque me levanté de los muertos, porque se me ha dado toda autoridad. Versículo 18. Y por ente brinca el 19 de Mateo 28 y grita: por eso les comisiono a que vayan, porque no los envío, óigame, con trapos, no los envío con garrotes a pelear contra ejércitos armados, los envío con el poder que me da el ser Dios. Por ello, vayan, hagan guerra, luchen, arrebaten lo que me pertenece, dice el Señor a su iglesia, porque Él es Dios, porque Él es Dios. Por lo tanto, vayan. Lucas nos había dado una idea de esto. Capítulo 9, versículo 1, versículo 2, dice lo siguiente: y llamando a sus discípulos, los envió de dos en dos y les dijo, oh, escuche hermano, ponga atención, y les dijo: les doy toda autoridad, les doy toda autoridad, les doy, óigame, póngame atención, les doy a ustedes autoridad, les doy a ustedes, ¿qué dice el texto sagrado? ¿Alguien lo está diciendo? Toda autoridad para que vayan
vayan con poder de Dios, porque Él es Dios. Vayan con autoridad de Dios, porque Él es Dios. ¿A qué? A sujetar todo espíritu. ¿Dice todo o no dice todo el texto? ¿Dice todo o no dice todo el texto? Porque la iglesia tiene autoridad, tiene posición elevada sobre los espíritus satánicos, porque nuestra cabeza es la cabeza del Dios vivo y verdadero. No sé si usted lo entendió. No sé si usted lo entendió. Quiero decirle que nadie obedece a nadie si esa persona que tiene que obedecer no está por debajo de la persona que está ordenando. Cuando estás en el ejército, cuando eres militar, obedeces a tus superiores porque son tus superiores. Tienen un grado superior al tuyo. Pero si un compañero de rango igual te da una orden, no tienes por qué obedecerle porque él es de un rango similar. Si un compañero de un rango inferior te da una orden, no tienes por qué obedecer porque él es de un grado inferior. Pero si un superior, si un general, si un sargento, si una persona de un grado superior te da una orden, tienes que obedecer porque ella está superior en grado a ti. Y la iglesia de Cristo, escuche lo que le voy a decir, tiene un grado superior sobre todo demonio del infierno, porque Cristo, que es su cabeza, ha sido elevado, ha sido exaltado, ha sido glorificado. Se levantó de los muertos, está a la diestra del Padre. Nada en este mundo hay que no decrete que Él es Dios, que Él es cabeza, que Él es el general de generales. Y tú y yo, que somos su iglesia, hemos sido llamados a poseer un grado superior a los mismos demonios. No porque eres hermoso, no porque te vistes bien, no porque hablas bonito, porque tu cabeza, que es Dios, te ha dado ese grado. Aleluya. En su resurrección está tu victoria. En su resurrección está mi victoria. Por eso se aplica Lucas capítulo 9 a la iglesia. Por eso se aplica Mateo capítulo 20. Versículo 18 y 19 a la iglesia. Por eso abre tu boca y decreta con autoridad el señorío de Dios en tu planeta, el señorío de Dios en tu ciudad, el señorío de Dios en tu casa, el señorío de Dios en tu vida. Tienes autoridad de Dios. Él te ha comisionado. Él es Dios, aleluya. Una tumba vacía me grita que Él está vivo. Una tumba vacía me grita que Él cumple su promesa. Una tumba vacía me decreta que Él es Dios. Una tumba vacía me dice, le dice a usted, me dice a mí, que no solo la promesa que Él dijo aquel día cuando sacó los cambistas se cumpliría. Cada promesa que te ha dicho, que me ha dicho, que ha dejado escrita, debe de ser en Él un sí, amén, porque Él está vivo. Hoy en día se han levantado hombres y se han llamado a sí mismos dioses. Cuando ellos mueren, su movimiento muere con ellos. Porque un hombre habla porque está vivo, pero un muerto no habla. Un muerto no promete. Un muerto lo único que lleva consigo a la tumba son las promesas falsas que dio. En países latinoamericanos, para no ser específicos, andan a los caudillos paseándolos de lado a lado después de muertos. Se resisten a enterrarlos porque ellos saben que en el momento que los metan en la tumba y la tierra caiga encima de ellos, ahí sepultarán las promesas del caudillo. Ahí morirá el movimiento. En el libro de los Hechos, cuando los discípulos del Señor eran perseguidos, la junta de los judíos se armó para ver cómo bajaban, cómo destruían aquel movimiento que cada día era más fuerte después de haber crucificado al caudillo, decían ellos. Si el caudillo ha muerto, ¿por qué no muere su movimiento? Si el caudillo ha muerto, ¿por qué estos hombres ahora, quienes no arriesgaban ante sus vidas? Porque te acuerdas que en el huerto, cuando le arrestamos, fueron los primeros en correr, mas ahora se dejan lastimar, mas ahora se dejan apresar, y con algo que no entendemos, con un poder que no explicamos, gritan el nombre de aquel que un día matamos. Ante esas preguntas, un hombre llamado Gamaliel dijo lo siguiente: varones judíos, varones israelitas, tengan cuidado, no persigan a este hombre, porque puede ser que estamos persiguiendo, al perseguir a ellos, al Dios vivo.
¿Por qué? Les preguntaron posiblemente a Gamaliel. Hechos lo relata. Porque cuando se levantó Julano y Sutano, en el momento que murió, sus movimientos murieron con ellos. ¿Se acuerdan de aquel Judas que se levantó en tiempos del censo? Y algunos habrán dicho, sí, sí me acuerdo. Cuando murió en aquella cruz, cuando le crucificó el romano, ¿se acuerda que el movimiento crucificó más de 2000 seguidores? Sí, sí nos acordamos. A los días de aquel movimiento no quedó nada. Pero a este Jesús de Nazaret no le clavamos, no le golpeamos, no le entregamos, no le matamos. Entonces, ¿por qué no muere este movimiento? Y un hombre sabio llamado Gamaliel les dijo, yo siento que él no está muerto. Él está vivo, porque el movimiento agarra cada día más fuerza. Hermano, ponga atención, que sus sentidos le griten esta verdad. Todo caudillo que se levantó y murió, con él murió su movimiento. Vamos a la Rusia y busquemos al que levantó el movimiento bolchevique en 1920. No está en una urna de cristal. No son ellos los que se resisten a enterrarlo, porque ellos saben que en el momento que echen tierra sobre ese cadáver frío e inerte, ahí morirá el movimiento comunista que levantaron un día. Vamos a la China, tienen a Mao, su seguidor, en una urna de... ¿Cómo enterrarlo? Enterrarlo sería decir que esto se ha muerto. Vamos a Camboya, ahí tienen a su líder. Vamos a Corea del Norte, acaban de embalsamar a su líder, se resisten a enterrarlo. No vayamos largo, vamos a Sudamérica, están desesperados. ¿Qué hacemos? Si lo enterramos, se nos muere esto. Si lo enterramos, sepultamos lo que arrancó nuestro caudillo. Cristo no está muerto. Su revolución, si la puedo llamar de alguna manera, está más fuerte que nunca. Es una revolución contra el pecado. Es una revolución contra cambiar lo sucio del diablo por lo bendito del Dios verdadero. Es una revolución de vida y no de muerte. Es una revolución que sí ha cobrado sangre, pero sangre de gente como mi Cristo, que un día por amor se dio. No es una revolución de odio, es una revolución de amor. Cristo está vivo. Una tumba vacía lo decreta, lo declara, habla de ello. Escuche, la tumba vacía dice que Él cumplirá sus promesas, porque Él está vivo. Y vivo para siempre. ¿Cuántas promesas tiene usted de parte de Jesús? Él es protector, Él es provisión. Él te protege, Él te guarda, Él te cuida. Él te dice, no desesperen, yo estoy contigo. Él te dice, tengan tranquilidad, no los he dejado huérfanos. Él dice, estén calmados y tranquilos, yo intercedo por ustedes cada día, cada momento. Cristo no duerme. Cristo está despierto 24 horas al día intercediendo por ti y por mí. Tengan paz. Yo he vencido, dice el Señor, y en mi resurrección y en mi victoria les prometo victoria para ustedes. ¿Cómo confiar en Cristo? ¿Cómo puedo confiar en ti, Jesús? Él me dice, mírame, sigo vivo. Busca en la tumba, no hay cuerpo. Búscale bien, no encontrarás, sino simple y llanamente lo que un día fue, pero ya no es. Me levanté de los muertos. Mis promesas siguen vivas porque yo estoy vivo, dice el Señor. La más grande promesa que Él nos ha dado, de todas las promesas que tengo de Cristo como parte de su iglesia, y hablo promesas de bendición, promesas de provisión, promesas de que nunca faltará alimento en mi mesa, promesas de que Él es mi sanador, promesas que Él es mi libertador. De todas las promesas que como hijo de Dios he recibido de Cristo, para mí la más grande promesa es que un día me levantaré también como Él se levantó. Aleluya. Oh, mi hermano, aleluya. Bendito sea el que vive. Hace unos años, un filósofo muy famoso de Francia, a quien me reservo el nombre, quien gritó abiertamente, Cristo es una ilusión. Quien gritó abiertamente, Cristo es una ilusión, es mentira. Cuando iba a morir, minutos antes de ver la muerte, ese mismo hombre que se mofaba de sentirse muy inteligente, de saber mucho entre los que habitábamos el planeta, ese mismo hombre que más de una vez en repetidas ocasiones gritó
que Cristo era un mito, ese mismo hombre gritaba ahí, aquí nomás en el siglo XX: por favor, decía ante la muerte, denme algo que me hable, que me dé esperanza, porque la muerte está ahí y después de ella, ¿qué vendrá? Temblaba como conejo, el miedo lo invadía. Un día la muerte vendrá por mí, pero no gritaré, no temeré, porque Él está conmigo. Él me tomará de la mano y me llevará a ese cuarto, a esa habitación que Él está preparando para mí. Él me lo prometió. Su resurrección es certeza de que Él me levantará. Él le dijo a sus discípulos: ¿se acuerda? Me voy, pero prepararé lugar para vosotros. Y donde yo esté, ¿qué dice el texto? Ustedes estarán conmigo. Donde yo esté, ustedes estarán conmigo. Aleluya. Él lo prometió. Hermano, amigo, Él lo cumplirá. Porque Dios es el Dios que cumple las promesas. ¿Puede alguien decir amén? El apóstol Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 15, lo siguiente, referente a la resurrección de Cristo y nuestra fe de levantarnos un día de entre los muertos. Él dijo: hermanos, amigos, escuchen lo que les digo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana, mentirosa, engañosa sería entonces nuestra predicación. ¿Para qué venir el domingo? ¿Para qué velar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué orar? ¿Para qué clamar? ¿Para qué bautizarnos? ¿Para qué? Si el caudillo estaba muerto. ¿Para qué? Si el caudillo muerto, la causa muerta. Si Cristo estuviera muerto, entonces vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Hermanos, ¿qué puede hacer un muerto por un vivo? Es el muerto el que ocupa los favores del vivo. Usted lo tiene que levantar y llevarlo a enterrar, porque él no puede enterrarse. Usted lo tiene que mudar, porque él no puede mudarse antes de ir a aquel féretro que le va a esperar. Tiene que maquillarlo, tiene que peinarlo, tiene que decorarlo, porque hasta el gesto posiblemente de amargura le habrá quedado al hombre que yace ahí. Los muertos necesitan de los vivos, y en la tumba tendrá que echarle la tierra, porque él no podrá echársela sola. Un muerto necesita de un vivo, pero un vivo, ¿qué puede recibir de un muerto? Nada. De esto intenta explicar Pablo. Si Cristo estuviera muerto, nuestra fe sería vana. Pero este hombre se dejó apedrear. Pero este hombre llamado Pablo se dejó llenar de latigazos. Este hombre llamado Pablo se dejó llevar al cepo. Este hombre llamado Pablo, por causa de Cristo, se dejó encerrar, meter en cárcel y se dejó decapitar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él permitió tanto. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está vivo. No está muerto. ¿Usted cree que si Cristo estuviese muerto, Pablo hubiera permitido que hiciesen tanto con él? ¿Usted cree que si Pablo predicaba la causa de un caudillo muerto, hubiese dejado que le encerraran, que le encarcelaran, que le apedrearan? No, no. Permitió eso porque él sabía que la causa por la que él trabajaba era la causa de un Dios vivo, de un Dios verdadero. Y le quiero gritar algo esta mañana. El apóstol Pablo fue decapitado. El apóstol Pablo fue enterrado y sus osamentas están por allá en esa zona donde se le enterró. Pero su espíritu está vivo. ¿Y sabe dónde está? Está ahí donde está el Cristo que él tanto predicó. Y le ha mirado y le ha visto. Y quiero decirle algo y le repito: esta es la más bella promesa que inspira a predicar a Cristo, que inspira a hombres a dejar sus familias y venir a predicar a países lejanos. Un día yo le veré. Un día Él me levantará, porque Él lo prometió. Él está vivo para cumplir sus promesas, le repito. Cristo sigue vivo. Nada le destruirá, nada le dañará. ¿Usted lo está entendiendo esta mañana? Gálatas, capítulo 15, versículo 20 dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, alega el apóstol.
Por esto dejo que hagan conmigo tanto, porque Él ha resucitado de los muertos. Y escuche lo que dice el texto: primicias de los que duermen. ¿Sabe qué quiere decir? ¿Sabe qué quiere decir? No solo quiere decir que cuando yo muera y tenga que ser sepultado, mi espíritu va a ir con Cristo. También lo que el apóstol quiere decir es que un día Cristo volverá a esta tierra a reclamar lo que por derecho le pertenece. Ese día, el apóstol escribe: aquellos que han muerto en la causa del Señor, aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, ante la voz poderosa del Hijo de Dios, ante la voz del que tiene poder sobre la muerte. ¿Me está alguien entendiendo esta mañana? Va a decir: levántense, y el polvo se volverá a formar el hueso, y al hueso se le hará tendón, y al tendón se le hará nervio, y al nervio se le hará músculo, y al músculo se le hará pellejo. Y lo que un día no era, porque murió y se despedazó por el tiempo, volverá. Como Cristo se levantó, también nos levantaremos, y es promesa del Señor. Y los espíritus que yacían con Él en el cielo bajarán y se unirán a sus cuerpos, y seremos nuevamente personas, según dice la palabra, resucitados, no solo en lo espiritual, no solo en lo emocional, sino también en lo físico. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo vive y Él lo prometió. Se lo dijo a los tesalonicenses. En la iglesia tesalónica había un conflicto que hay en nuestros días. Pastor, no sabe cuánto amé a mi abuela. Cómo me encantaría verla algún día. Pastor, cómo amé a mi esposo o a mi esposa, cómo amé a mis hijos. Y los que murieron, ¿qué? Le preguntaban al apóstol. Y los que ya no están, explíquenos, ¿qué con ellos? Y entonces Pablo les grita, les dice una preciosa verdad a los tesalónicos: Cristo los levantará, Cristo los restaurará. No tengan miedo, no se preocupen, no tengan temor, les volverán a ver, porque Él lo ha prometido. Pastor, me preguntó alguien, ¿no es eso muy fantasioso? ¿Cómo que se va a levantar un muerto? Hermano, ¿por qué se asusta del poder sobrenatural del Dios vivo? ¿Por qué se mete en detalles que su mente nunca entenderá? ¿No hemos declarado que es Dios poderoso y lo que Él quiere hacer hará? Al profeta se le preguntó, ante la muchedumbre de huesos secos, ante la pregunta del mismo Dios al profeta: profeta, ¿crees que esos huesos se levantarán? Hueso podrido, hueso viejo, hueso seco, muerte. Y el profeta dice: yo no lo sé, tú no lo sabes cómo se hará, no lo entiendo, no lo comprendo, yo no lo sé, pero sí sé una cosa, dijo el profeta: tú, Señor, sí lo sabes, porque tú eres Dios. Profetiza, hijo de hombre, y decreta: huesos secos, levántense. Y se levantaron los huesos, y lo muerto se hizo vida, porque Dios lo había decretado. Él es Dios, sus promesas en Él son un sí, amén. Jesucristo vendrá por los suyos, vendrá por ti, vendrá por mí, porque Él lo prometió. Él lo dijo cuando ascendió a los cielos. Estaban todos sus discípulos, y no estoy hablando de 12, estoy hablando de más de 500 personas que fueron testigos de su resurrección. Y dice la historia en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, que fue y ascendió, se levantó. ¿Cómo? Él es Dios. Y 500 hombres lo vieron. Y lo imposible se hace posible, porque Él es el Dios de lo imposible. Tú no, yo no, pero Él sí. ¿Y por qué tú no y yo no? Porque ni tú ni yo somos Dios, pero Él es Dios. Y ascendió. Y ángeles le recibieron,
Y mientras ascendía a los cielos, fue dicho: varones Galileos, versículo 11, capítulo 1, libro de los Hechos. Varones Galileos, gritaban los ángeles, ¿por qué están mirando al cielo? Porque ellos decían: bueno, resucitó, pero se nos va. Varones Galileos, ¿por qué miran con angustia a los cielos? Varones Galileos, ¿por qué están tristes? ¿No están viendo que está vivo? Varones Galileos, ¿por qué miran a los cielos como pensando que ya aquí volvió todo a caer? No, 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 no. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ahora ir a los cielos. Él prometió que vendría. Él nos prometió redimirnos de este cuerpo pecaminoso, y Él lo va a cumplir. Lo prometió en su ascensión, lo prometió mientras caminaba aquí en la tierra por 3 años de ministerio. Juan capítulo 14, versículos 2 y versículos 3 dicen lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Oh, mi hermano, no se preocupe del número. No hable de 120,000 como algunos no han entendido y comprendido que hablan. Porque en la casa de mi Padre no hay solo 120,000 habitaciones. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, alegó Jesucristo. Si así no fuese, yo ya os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a dónde? A la casa de mi Padre. Por eso ascendió. Hechos capítulo 1 versículo 11. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez. Hechos capítulo 1 versículo 11. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que donde yo esté, ustedes, díganle al que está a la par, tú y yo también estemos con Él. Él lo prometió. Él lo prometió. Y el que prometió está vivo y va a cumplir, aleluya. Lo prometió cuando ascendió. Lo prometió en el ministerio que ejerció en la tierra. Y fue revelado por el Espíritu Santo a la iglesia a través del apóstol Pablo. En el texto que le citaba a los tesalónicos, marque ese versículo y dígale al diablo: cállate, Satanás, con tus mentiras. Cristo está vivo y cumplirá su promesa de redimirme. Primera Tesalónicos capítulo 4. Lea el capítulo entero. Yo solamente le leeré unos cuantos versículos. Del 16 al 18 dice lo siguiente: el Señor mismo, escuche lo que le voy a leer. Agárrese de la banca, levante fe, crea, esto es de Dios, es para usted, es para mí, es para los nacidos en Cristo. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. ¿Por qué con voz de mando, pastor? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios y está vivo, aleluya. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo y los que han muerto en Cristo significa dentro del cuerpo de Cristo. Los que un día dijeron: Señor, entra en mí. Los que un día dijeron: Señor, te necesito. En Cristo. No los que venían a la iglesia religiosamente para cumplir. No estaban en Cristo. Estaban en un edificio de hombre, pero no en el edificio de la iglesia espiritual. No aquellos que dijeron: bueno, mi papá y mi mamá son cristianos, y si A más B es C, pues también yo seré cristiano. No, porque Dios no tiene nietos, solo hijos. En Cristo. Pastor, ¿quiénes son los muertos en Cristo? Los que una vez se humillaron delante de Él y dijeron: Señor, ay de mí que soy pecador. Los que una vez se humillaron delante de Él y dijeron: Señor, reconozco mi pecado.
y reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que vives y vives para siempre. Reconozco que te levantaste de los muertos y reconozco que yo te necesito. Por favor, ten misericordia de mí y recíbeme como tu hijo. Estos que repitieron una oración de fe creyendo con un corazón quebrantado y humillado. Estos que dijeron: Señor, ten misericordia de mí, cúbreme con tu gracia. Estos son los muertos en Cristo. Y los muertos en Cristo, dice el texto de Tesalónicas capítulo 4 versículo 16, y los muertos en Cristo al escuchar la voz del Hijo de Dios, la voz del Dios mismo, que es voz de mando, que es voz de arcángel, que es voz de trompeta, dice el texto sagrado, se levantarán de sus tumbas. Y los que estemos cuando Él venga, los que no hemos conocido todavía la muerte, si es que todavía estamos vivos, también seremos transformados. Eso es lo que dice versículo 17. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con cuáles ellos? Con los que resucitaron en las nubes. ¿Para qué, pastor? Para encontrarnos con el Señor en los aires. Pero quiero leerle lo que falta del texto. Versículo 18. Por lo tanto ¿qué? Porque Él vive. Por lo tanto ¿qué? Porque Él vive, tú vivirás. Por lo tanto ¿qué? Porque Él venció la muerte y en su victoria está mi victoria sobre la muerte. Por lo tanto ¿qué? Porque Él ha prometido venir por mí. Por lo tanto, animémonos, hermanos. Motivémonos a continuar. Motivémonos a seguir unos a otros. Porque Él va a cumplir su promesa. Él va a cumplir su promesa. No lo tome por menos, no lo tenga a menos. Es una verdad. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras, dice Pablo. Cristo está vivo. Él cumplirá. Él prometió. Él lo hará. Alabado sea el Hijo de Dios. La prueba de que nosotros un día también resucitaremos es la resurrección de Cristo. Es ese hueco vacío en una tumba de Jerusalén. ¿Quieres pruebas? Ahí las tienes. Créele. Se le puede creer a un Dios vivo. Y por último, aunque podría hablar muchas cosas de lo que habla una tumba vacía en Jerusalén, pero por último, quiero decirle que esa tumba vacía, que esa única tumba vacía que existe y que ha existido vacía por más de 2000 años, me dice que nosotros hemos depositado nuestra esperanza en un Dios vivo. Y por lo tanto, tu esperanza, mi esperanza, es una esperanza viva. Quiero hacerle rápidamente un énfasis en esto. Hay esperanzas de esperanzas. Hay personas que caminan largos trayectos por una esperanza. Recibir algo de X o Y cosa. Escuché en Puerto Rico en una ocasión de mujeres que peregrinaban hacia un cementerio en el cual yacía una estatua de una mujer con un niño en regazos sobre una tumba. Aparentemente, esta mujer había muerto con su niño recién nacido. A los días o a los meses o a los años, cuando en algunos lugares latinoamericanos acostumbran escarbar para acomodar sus ornamentas en espacios más reducidos, se encontraron con algo que llamó la atención a los que abrieron la tumba. En primer lugar, no habían osamentas. El cuerpo se había mantenido como embalsamado.
Y en segundo lugar, el niño que se había enterrado juntamente con la madre y que estaba en los regazos de ella, estaba en sus pies. Y algunos gritaron, milagro. Levantaron una estatua de la mujer con su niño. Muchas personas viajaban hasta este lugar para flotar sus barrigas sobre aquella pedazo de madera o de yeso en el que levantaron la estatua. Ahí está la esperanza de ellos. Y llegan y le dicen a la estatua, hazme el milagro de no abortar a mi bebé. Con el respeto que todos me merecen. Qué triste esperar en una estatua. Qué triste esperar en un cuerpo frío que yace en una tumba. Hay esperanzas de esperanzas. Quiero decirle que si tú has puesto tu esperanza en Jesucristo, quien habitó esa tumba por 3 días, tienes una esperanza viva, porque el que estuvo muerto se levantó y está vivo. Por lo tanto, tu esperanza es una esperanza viva. Puedes confiadamente esperar en el Señor. Pedro lo dice de la siguiente manera. Su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia, porque la misericordia de nuestro Dios es grande, nos ha hecho, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. ¿A una qué? A una esperanza viva. ¿Mediante qué? Mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Se lo explico. Se lo pongo. No estoy hablando algo que yo inventé. No les vine a predicar algo que les motive su estado de ánimo, que les levante su estado de ánimo inventado por este caballero que hoy habla al frente. Solo estoy repitiendo lo que por más de 2000 años los que vieron, los testigos oculares de su resurrección han dicho, inspirados por el Espíritu Santo. Este hombre llamado Pedro le miró. Fue el primero de los varones que le vio resucitado, dicho sea de paso. Y años después, ya siendo un anciano, toma pluma y guiando sus manos el Santo Espíritu de Dios, escribe esta cosa tan cierta. Iglesia preciosa, levántate por las mañanas y di gracias por tu resurrección, Cristo, porque en ella sé que un día me levantaré. Tú me restaurarás, me fortalecerás, guardarás de mí. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque un Dios vivo me acompañará. Y cuando una piedra intente hacerme caer, ese Dios vivo que tengo mandará sus ángeles para que las aparten de mí. Qué lindo es tener una esperanza viva. Iglesia, cuando te levantes a clamar, no dudes. Tu esperanza es viva. Cristo está vivo. Al Dios que le estás orando está vivo. No yace en una tumba fría. No es una estatua. No es una osamenta más de las tantas que hay en los cementerios. Cuando te tires al piso y llores delante de Él en su presencia y le diles, Señor, ten misericordia de mí. Quiero decirte esta mañana que gózate. Cristo te está escuchando, está vivo. Te oye. Te contestará, te guardará porque Él prometió. Esa es una esperanza viva. Una esperanza viva es saber que cuando yo le clamo, Él me responde. Una esperanza viva es saber que nada de lo que yo hago será tomado por menos. Él todo lo está mirando. Está vivo y vivo para siempre. Nuestra esperanza, dijo este hombre, es viva. Y esto es porque, dice el texto sagrado,
Cristo se levantó de los muertos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ráyelo en su Biblia, guárdelo en su corazón y en su mente. Y cada vez que dude del poder de Dios, recuérdese que está vivo y que Él promete. Y cuando Él promete, Él cumple. Por eso Él está vivo. Por eso mi esperanza es viva. Por eso podemos confiar completamente en Él. Escuche lo que dije. Confiad completamente en Él. ¿Quién puede confiar en un recuerdo o en un caído? Nadie. Confiad en Él. Él está vivo. Tu corazón, que esta mañana se llene de gozo con estas palabras, como aquellos peregrinos de Emaús, que iban tristes y cabizbajos. Cuenta el Evangelio, diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Le mataron, le crucificaron. Mientras caminaban, tal vez lloraban. ¿Por qué lloraban? Porque al ver a aquel líder muerto, su esperanza estaba muerta. Y cuando no hay esperanza, qué triste para el hombre. Y caminaban y iban ahí llorando y sollozando, tal vez, creo yo. Cuando de repente un tercero se les acerca. Ellos no lo reconocen. ¿Sabe por qué? Porque cuando un hombre tiene su esperanza muerta, lamentablemente no ve nada. Se asiega. Jesucristo estaba ahí con ellos. El que estaba muerto se levantó de la tumba y ahora caminaba con ellos como camina con nosotros. Así que le saludaron y le preguntaron, ¿de dónde vienes? Y aquí y allá. Y Jesucristo en la conversación, a quien no habían reconocido, les dice, ¿y por qué ustedes están tristes? ¿Por qué están cabizbajos? Es como dice el texto de Reina Valera. ¿Sabe qué es estar cabizbajo? Y botando moco por la nariz. ¿Por qué están cabizbajos? ¿Por qué están tristes? ¿No has sabido acaso? Eres el único hombre en toda Galilea que no ha oído o escuchado de la muerte de Jesucristo, el Nazareno, el carpintero, el que nos prometió, el que nos dijo, el que nos habló tan lindo, está muerto, el que hizo milagros, el que hizo sanidades, el que levantó a los muertos. ¿Por qué está muerto? Sanó leprosos, dio vista a los ciegos, nos prometió camino al Padre, pero está muerto. Y Jesús les dice, ¿pero no se recuerdan de lo que Él les habló? ¿De qué? De que iba a padecer, pero que al tercer día se levantaría. Y ellos como que sí, pero sí lo entendemos, sí nos recordamos. ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Sí, yo me acuerdo que en 2 o 3 ocasiones habló de esto. Pero de igual manera lo vimos morir en la cruz. Promesas de un muerto. Hombres de poca fe. ¿Por qué dudan? Me retiro, les dijo el hombre. No te vayas, es tarde. Quédate con nosotros para compartir el pan. Así que Jesús entró con aquellos 2 caminantes de Emaús. Era costumbre judía, cuando se compartía el pan o cuando se cenaba, levantar una plegaria de agradecimiento a Dios. Y le dijeron, te concedemos a ti la oración, pues ese es nuestro invitado. Y Jesús, resucitado, tomó el pan, tal vez como lo hizo aquella noche cuando fue prendido, y partió y lo bendijo. Y en el momento que lo bendijo, cuenta el texto sagrado que los ojos de aquellos hombres se abrieron. Porque cuando la fe de un hombre está muerta, sus ojos están cerrados. Cuando la esperanza de una persona está muerta, sus ojos están cerrados. Cuando partió el pan, cuando lo bendijo, se abrieron los ojos de aquellos hombres y entendieron que delante de él tenían a Cristo resucitado. Y entonces, dice el texto sagrado,
que sus corazones se llenaron de gozo. Y en esta mañana te digo, repetidamente te lo he compartido, está vivo. ¿Por qué cabizveas? ¿Por qué lagrimeas? ¿Por qué estás triste? Pastor, estoy en medio de tormento y de angustia. Tranquilo, Cristo está vivo. Pastor, no sabe lo que me dijo migración. Tranquilo, Cristo está vivo. Pastor, que el médico. No cabizvees, Cristo está vivo. Que tu corazón se llene de gozo como los dos de Emaús. Que tu sonrisa brote de tu rostro. Jesús está vivo. Gózate en el Señor esta mañana. Ponte sobre tus pies.